Voy a desarrollar la unidad 2, fase 3, cultura, un concepto antropológico, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, tutor David Leonardo Quitán, número de grupo 10007-139. Vamos a desarrollar las preguntas que están en la guía. Primero, ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? El significado que se le otorga es que la cultura no es una conducta aprendida, sino una atracción de la conducta. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos comprender entre el mundo y el panorama de la realidad, mediante objetos observados con diferentes características como el color y el tamaño. También podemos decir que la cultura en antropología se puede distinguir los aspectos mentales y los aspectos conductuales de las mismas. Quiere decir que entre los pensamientos y las formas de conducta de los individuos, entre los que tenemos los materialistas que ven la cultura como un comportamiento observado y los objetos materiales que se le puede dar adaptación a un grupo, a un entorno social. Y los mentalistas ya son unas cosas que siguen las reglas o normas dadas a los comportamientos para fabricar los objetos, los materiales. Segundo, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Entonces podemos decir que según lo que dijo el señor Taylor, que ve la cultura como un complejo, incluyendo el conocimiento, la ciencia, el arte, la moral, los derechos, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a un miembro de la sociedad. Eso quiere decir que con los enfoques teóricos nos hemos enfocado en tres partes. En el tema universal, que son todas las formas y normas que se esperan de todos los miembros de una sociedad, tales serían como la lengua, el hábito de comer y el hábito de vestir. El tema de especialidad, que ya se refiere a recoger todos los comportamientos en un grupo en particular. Entonces podemos citar los tabús de los hechiceros o algunas sociedades como el tipo de vestimenta y de comida. Y en el tema de la alternativa, se ha transformado en que son todas las formas de comportamiento que una sociedad reconoce para ser evaluadas. Por ejemplo, se le da la libre elección a una persona de actuar ante situaciones determinadas. Tercero, ¿cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, el tema del etnocentrismo es la actitud a considerar la cultura propia por encima de las demás. Es consustancial a la mayor parte de los individuos, es la manera que valoran su propia cultura por encima de las demás. Entonces podemos determinar que la persona de etnocentrismo no reconoce otra cultura, sino que le quita los atributos y no acepta esa cultura. Relativismo cultural es lo opuesto al etnocentrismo, pues el relativismo cultural es la nueva tendencia a considerar que la cultura se debe estudiar por objetividad y describir en un contexto de problemas y posibilidades de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el relativismo cultural es la integración que busca las explicaciones de las costumbres y no las prejuzga ni las discrimina, sino establece una empatía entre todos los miembros de una sociedad. Quiere decir que ellos intentan estudiar el por qué unas personas hacen ciertas cosas y otras no. La tercera pregunta. El concepto de cultura en sí, la antropología, ¿por qué es relevante para su campo de formación académica? Entonces podemos decir que la antropología son los aspectos físicos, son las manifestaciones sociales, culturales en sus comunidades. Entonces podemos decir que nuestra formación académica pues es el modo de vida de la sociedad, de las personas, en el cual en particular incluye pues los diferentes idiomas, que por ejemplo en nuestros campos de estudio estamos estudiando con personas de diferentes idiomas que nos podemos relacionar. También incluyen las creencias religiosas, que ya que todas las creencias religiosas pueden haber varios grupos religiosos como católicos, evangélicos, etcétera, y
preferencias gastronómicas. Eso ya va que todo como es un vínculo entre las personas y la comida, ¿no? Ya que referirse como en el medio que nos rodea y los recursos alimenticios que adquirimos. Otra, puede haber actividades, recreaciones, lo más importante en general, pues el pensamiento y el comportamiento, porque en nuestro pensamiento está la manera que actuamos frente a las demás personas en una sociedad. Ya por último tenemos las referencias bibliográficas donde se seleccionó para exponer con nuestras propias palabras el tema seleccionado. Quiero mencionar algo que nos dijo el señor Whitler, que él agrupó las culturas en 9 categorías. Primero, entonces él nos dice que hay que tener en cuenta los rasgos, eh, el arte, los materiales, el conocimiento científico, las diferentes religiones y el gobierno y la guerra en general. Muchas gracias por su atención.